Acá vamos a comenzar en este video a hacer lo que es las fundaciones, es decir, las zapatas, los pedestales y las vigas cadenas o vigas de riostra, como ustedes le deseen llamar. Para ello, primero vamos a utilizar una herramienta de crear líneas de referencia. Para crear líneas de referencia lo vamos a hacer con la herramienta de medir. Si tocamos cada una de las líneas de estos ejes, en este caso este verde, vamos a obtener una línea de referencia que la podemos colocar a la distancia que nosotros queramos. Igual lo podemos hacer con el eje de las X, en este caso le llamo XY. Luego vamos a hacer unas líneas de referencia para los ejes. Vamos a hacer en este sentido de 4 metros y vamos a hacer 4 líneas, ¿ya? Para tener en total 12 metros. Y en este eje vamos a hacer 2 líneas más, o sea, en total 3 líneas de 3,50, ¿ya? Recuerden que acá, dependiendo de la versión, en este caso, como es español la aplicación, tenemos que separar con 3,5, o sea, 3 no vale el punto. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer lo que es la zapata. La zapata la hacemos con la herramienta del rectángulo. Acá, para activar la herramienta del rectángulo, solamente presionamos la R y se nos va a activar lo que es la herramienta como tal. Las zapatas vamos a hacer las zapatas, las que están a las orillas, o todo el contorno de 1 metro por 1 metro. Acá solamente tenemos que teclear 1 punto y coma y 1 y se nos va a hacer el rectángulo. Acá lo centramos con respecto al eje, por eso es estas líneas de referencia. Vamos a centrar con respecto al eje para que nos quede centrado. Y luego con la herramienta de empujar o tirar, que yo la programé para que sea con el control A, que la llamo, vamos a hacer el espesor de la zapata de 0,30 centímetros, o sea 30 centímetros, perdón, 0,30 metros. Ya, una vez que tenemos esta figura, si podemos, tocamos las caras y esto está de una cierta forma, como en AutoCAD, no está unido, o sea, usted puede tocar las caras de manera independiente y esto no es bueno, porque usted puede equivocarse, mover una cara o mover una línea. Para ello, entonces mejor vamos a crear un componente, ¿ya? Vamos a darle clic derecho, presionamos crear componente y vamos a colocarle un nombre. Vamos a colocarle en este caso zapata de 1 por 1. Y podemos colocar una descripción, voy a colocarle que es una zapata de concreto. Una vez que tenemos el componente ya lo podemos tocar y es una sola figura, es decir, no solamente por cara. Acá vamos a colocarle el material de una vez para ir diferenciando cada una de las piezas que vamos a ir construyendo, ¿ya? Luego de esto, ¿qué nos falta? Acá vamos a aprovechar y de una vez vamos a crearle lo que es el pedestal, ¿ya? Para crear el pedestal y de la misma manera vamos a utilizar la herramienta que es de rectángulo. Entonces, solamente pinchan la herramienta de rectángulo si la tienen, o el atajo. Vamos a crearle, en este caso la mío es la R. Vamos a crear un pedestal de 0,30 por 0,30. Una vez que de 0,30 por 0,30, una vez creado, igual vamos a utilizar la herramienta de tirar y vamos a darle una altura. En este caso, la altura del pedestal, si tenemos una profundidad de su fundación de 1,50, entonces el pedestal nos va a quedar de 1,20. Entonces la altura de este pedestal va a ser de 1,20. Acá igualmente tocamos las caras y está descompuesto, por decirlo así. Entonces, lo que hacemos es que vamos a seleccionar todo y nuevamente vamos a crear un componente que se llame, vamos a colocarle en este caso pedestal de 0,30 por 0,30, y en la descripción pues vamos a colocarle una altura que tiene una altura de 1,20. Acá igualmente vamos a colocarle el material, que es el mismo concreto, y este pedestal, bueno, en esta esquina pudiera ser,
pero vamos a centrarlo porque sí, vamos a hacerlo centrado con respecto a la zapata. Entonces trazamos unas líneas de referencia en los dos sentidos de la zapata en el mismo nivel que está el pedestal para poder centrar, ¿ya? Si hay otra manera me lo dejan en los comentarios. Acá lo que tenemos que hacer es agarrar y mover el pedestal al centro. Y aquí lo tenemos listo. Entonces acá lo que nos falta es mover esto, porque acá tenemos en el nivel, vamos a hacer en este el nivel 0, entonces vamos a bajarlo a menos 1,50, o sea, vamos a dejarlo a nivel 0, ¿ya? Que la zapata me quede a menos 1,50. Entonces, una vez que tenemos esto, ahí sí podemos copiar en los demás ejes. Dijimos que el contorno lo vamos a hacer igual, o sea, todo el contorno con zapatas de 1 metro y las centrales de 1,20. Entonces, acá vamos a utilizar la herramienta mover, porque cuando queremos copiar la herramienta mover presionamos control y se nos va a hacer una copia, es decir, no se nos va a mover. Acá si nos pasa esto, que ustedes pueden mover para un lado y para el otro, ustedes pueden bloquear el eje presionando shift. Ustedes presionan shift y se les va a bloquear ese eje, o sea, si muevan por donde, para los lados no se les va a mover. Ya, acá solamente la vamos a dar que es por 3, creo que tengo más, 3 más, ya. Y acá se me copiaron las que necesitaba, ya. En este eje ahora falta copiar en el eje, la línea 3, o sea, vamos a hacer todo el contorno, vamos a copiar, ve, esto pasa si no presiono la tecla shift, no se me mueve y no se me copia. Vamos a copiar todas las que son del contorno, son iguales, o sea, de 1 metro, y las dos centrales sí las vamos a hacer de 1,20 por 1,20. Listo, acá me faltan las centrales. Entonces, las centrales las pudiera hacer copiando y agrandando el pedestal, la zapata de esta de 1, pero como lo hice con componente, no me va a funcionar porque se me modifican todas. Esa es una de las ventajas o en algunos casos de ventaja de usar los componentes. Entonces, acá vamos a crear desde cero el rectángulo y vamos a hacerlo de 1,20 por 1,20 y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con el primero. Agarramos, centramos con el mismo espesor y igualmente creamos el componente. ¿Por qué? Porque este es una zapata con unas dimensiones diferentes. En este caso sería una zapata de 1,20 por 1,20. Entonces, para crearle como componente tengo que diferenciarle, ¿ya? Igualmente le coloco el material y voy a hacer el mismo procedimiento, la voy a llevar al nivel que están las demás zapatas, es el mismo procedimiento que utilicé con las primeras. Bueno, acá ya tenemos nuestras zapatas. Lo que nos queda es hacer lo que es las vigas de cadena o vigas de riostra. Entonces, las vigas de riostra vamos a hacerlas de 0,30 por 0,30. Pero acá hay un detalle. Esta es una estructura de concreto y yo hice el pedestal de 30 por 30. Debería de ser de 40 por 40. ¿Por qué? Por el recubrimiento que está en el suelo. Entonces,
acá se van a dar cuenta la ventaja que es trabajar con componentes. Voy a modificar este componente, entro dentro del componente y le voy a agregar las dimensiones que le faltan para llegar a 0,40. Para ello vamos a utilizar, vamos a agregarle un espesor de cada lado de 5 centímetros. Y a medida que yo modifico este pedestal, ahorita cuando me gire se van a dar cuenta que se están modificando los demás. Acá, no sé, acá lo pueden ver que se están modificando todos. ¿Por qué? Porque es un componente. Este componente yo lo modifico y se me modifican todas o sea que no tengo que hacerlo uno por uno. Si lo hubiese hecho con grupo, ahí sí me tocaba hacer uno por uno. Bueno, acá vamos a comenzar. Hacemos la riostra. Mejor vamos a hacerla de 0,25 por 0,25. Sí. Hagámoslas de 0,25 por 0,25. Por lo general algunas se usan de 0,30, pero vamos a hacer esta de 0,25 por 0,25. Igual utilizamos la herramienta de rectángulo. Acá lo movemos al centro. Y de la misma manera, o sea, esta herramienta la vamos a usar en la mayoría. Igual vamos a usar lo que es rectángulo y lo que es la herramienta de tirar o empujar. Acá igualmente vamos a crear un componente de la viga. Entonces, esta viga vamos a crear un componente y vamos a llamarle viga cadena 1. ¿Por qué? Porque serían las que están en la misma distancia. Si yo llego a modificar el largo, se me van a modificar todas. Entonces vamos a colocarle viga cadena 1, le agregamos el material y lo que nos queda es copiar todas las que son iguales, o sea, todas las que están en este eje. Para eso les recuerdo que utilizan la herramienta de mover, pero tienen que utilizar el shift porque si no, el control, porque si no lo que va a hacer es moverse y no copiarse. Acá seleccionan todo. Para ello van a seleccionar el chip y seleccionan todos los elementos que quieran, y igualmente van a seleccionar lo que es la herramienta de mover y van con control y van a pegar en todos los ejes que necesiten. Ya acá pudiera haberlo hecho multiplicando por 12 porque son los mismos ejes, pero bueno. Ahora vamos a hacer este lado, el lado en el otro eje. Igualmente utilizamos el mismo rectángulo y hacemos el mismo procedimiento exactamente que acabamos de hacer. Utilizamos rectángulo, lo centramos, utilizamos la herramienta de tirar, la llevamos hasta el otro extremo y acá igualmente creamos un componente porque esta viga tiene unas dimensiones diferentes, el largo es diferente. Así que vamos a crearle un componente, viga cadena 2, y agregamos el material igualmente. Ahora solo nos queda copiar y pegar en el siguiente tramo, en este eje, y después copiar seleccionar las dos, y ahora sí voy a darle copiar. Lo copio en el siguiente eje con control siempre, recuerden. Lo copio en el siguiente eje y una vez que dé clic acá le voy a multiplicar por 3 para que me las copie en los tramos restantes. Y aquí tengo mis fundaciones. Nos vemos en el próximo video.